En octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso legislar sobre el uso de la marihuana, incluso para usos médicos, industriales y lúdicos. Sin embargo, el tema sigue estancado, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que ha conversado con Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, quien le aseguró que será un tema que se debatirá en las próximas semanas. Acompáñanos a conversar con Armando Santa Cruz, miembro de México Unido contra la Delincuencia, como siempre, en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Bienvenido Armando Santa Cruz, empresario y activista, porque fue en 2015 uno de los 4 miembros de este colectivo que ganó el amparo de la Corte precisamente para poder consumir de manera lúdica marihuana. Un hombre experto en el tema, un verdadero experto. Armando, ¿cómo estás? Bien, Estela, mucho gusto de estar aquí contigo. Bueno, pues el 30 de abril se venció el plazo que la Corte dio al Congreso para que emita una legislación, una regulación precisamente para la distribución, el uso, la regulación de todo el tema de la marihuana y sus derivados. ¿Es tiempo ya de que se apruebe? ¿Ya se alargó todo este proceso? Sin duda, mira, yo creo que en ese sentido ha sido totalmente omiso el Poder Legislativo, porque la Corte falló, una vez que falló y falló con toda claridad, volvió a fallar hasta que se logró la jurisprudencia. En ese momento estaba obligado el Congreso a legislar. El Congreso no legisló, la Corte le tuvo que llamar la atención al Congreso y decirle, oye, yo ya hice un fallo, yo ya declaré anticonstitucional esta situación, hay que corregir, y el Congreso no ha corregido, y además ha habido en ese proceso cantidad de foros, consultas, conversaciones con especialistas, médicos, campesinos, usuarios, sociedad civil, de manera que el Congreso tiene todas las herramientas para poder construir estas leyes y además haciéndolo bien, cubriendo los ejes rectores de salud, justicia social y seguridad de las personas. Bien, ahora bien, este dictamen, porque ya hay un dictamen que ha sido aprobado en comisiones y que se tendrá que discutir en el Pleno, plantea otras cosas, que las personas puedan tener hasta 4 plantas de cannabis en su casa, aumenta los gramos de portación, pasa de 5 a 28, o pasaría, porque desde luego no ha sido aprobado. Y bueno, hay una serie de regulaciones incluso en torno a cómo penalizar a quienes excedan la aportación de cannabis. ¿En qué beneficiaría este tipo de temas precisamente a la sociedad y a la autoridad, desde luego, que se regule de esta manera? Mira, yo creo que el tener plantas es muy bueno porque permite que la gente no tenga que ir al mercado negro con los narcotraficantes, con el crimen organizado, a conseguir su marihuana. Lo que nosotros creemos que es un grave error es mantener los límites de portación, porque aunque lo incrementes, vas a seguir siendo sujeto como usuario de la extorsión policíaca. ¿Por qué? Si a ti llegan y te paran en la calle con una cantidad de marihuana, el policía te checa y ve que traes una bolsita con marihuana. Entre que son peras y son manzanas, te van a llevar con el MP, van a decidir para valorar si eran 27 o eran 29 gramos. ¿Qué va a pasar? Ya lo sabemos, que la báscula está truqueada, que le echan un poquito más, y en el Inter se presta para todo este proceso de extorsión, que lo que nosotros queremos es que dejen de extorsionar a la gente, que los policías se dediquen a atacar secuestradores, violadores, asesinos, extorsionadores, gente que se mete a robar casas, y no estar correteando a alguien que se va a meter un churro de marihuana. Entonces, creo que es muy desafortunado esto. Idóneamente, pues buscaríamos nosotros que no hubiera esta limitante, porque siempre y cuando esté penalizada en el nivel de portación que tú quieras, se va a abrir esa puerta para la extorsión y para la distracción de los recursos policíacos. Bien, ahora hay otra cosa que plantea el anteproyecto, y ya se ha hablado mucho, el Instituto Federal de la Cannabis. ¿Qué piensas de este control de esta institución que a nivel federal coordinaría todo este proceso de distribución, etcétera, compra, regulación? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, participa la iniciativa privada. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que es correcto que participe la iniciativa privada, pero nosotros sí tenemos una visión un poquito distinta a la de Estados Unidos, en el sentido de que la marihuana, al final del día, igual que el tabaco, igual que el alcohol, son drogas que tienen sus riesgos. Entonces,
no las puedes dejar al arbitrio de 100% libre mercado como si fueran naranjas o brócoli, ¿no? Entonces, un instituto especializado que rija la forma en que se está produciendo, comerciando, que sea quien determine qué nivel de impuestos le puedes poner, que sea quien determine, digamos, normas de divulgación, etiquetado, calidad, es importante, y más aún si es independiente, podría tener un nivel de expertise, como dicen los americanos, un nivel de conocimiento técnico suficiente para que pueda, digamos, permitir ese libre acceso de la marihuana para los usuarios a través de un mercado en el que haya productores que puedan vender y demás, pero con toda esta serie, digamos, de salvaguardas para efectos de que tampoco promuevas el consumo, ¿no? Un poco lo que se ha hecho ya en muchos países con el tabaco, que está altamente regulado, grabado, poca publicidad o nula publicidad, de tal manera que se permite que tú accedas al tabaco, que es una droga adictiva, pero no se promueve su uso, ¿no? Muy importante todas tus precisiones y este tema del instituto. Bueno, la recaudación fiscal, digamos, es un argumento y pues súper importante, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿verdad? Pero se debería tomar en cuenta este factor a la hora de considerar toda la legislación y la regulación, es decir, que se cree en este instituto y que se regularice la compra, el consumo, la distribución, etcétera, ¿le beneficia al Estado en términos fiscales? Mira, yo creo que sin duda alguna debe de considerarse una buena estrategia de tributación sobre el producto, pero hay que tener mucho cuidado que no sea el motor detrás de esto, porque nos puede pasar lo que ha pasado en algunos estados de Estados Unidos, que el gobierno casi está estimulando el crecimiento del mercado para poder recaudar más. En pocas palabras, la respuesta es: sí hay que tener una política fiscal inteligente, sí se puede recabar, pero no debe de ser el motor principal o el objetivo principal la recaudación, sino más bien los gravámenes son para ir controlando la curva de demanda, ¿no? Finalmente, Armando, en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que decir y anticipar, de hecho, que es un tema que se va a discutir en el Congreso, que ya debe aprobarse, ¿cuál sería tu conclusión, digamos, sobre este momento tan importante para el tema? Pues mira, yo esperaría que se apruebe porque hay mucha gente en el Congreso que sabe de esto, que le entiende, que hemos pasado horas y horas las ONGs, los grupos campesinos que podrían producir, grupos de usuarios, etcétera, platicando con ellos. Han venido científicos de todo el mundo, gente que han platicado las experiencias de otros países. Entonces, existe el conocimiento. Nosotros lo que quisiéramos es pues que sea una legislación completa, o sea, que establezca controles a lo largo de toda la cadena productiva, desde el cultivo, cosecha, producción, transformación y finalmente acceso al público, que regule correctamente los usos personal, medicinal e industrial, que sea balanceada, que cuente con la característica para que encuentre el equilibrio entre el acceso al cannabis y la protección de la salud, un poco lo que les decía yo del tabaco, que sea cuidadosa en cuanto a cuidar tanto a las personas consumidoras de cannabis como a quienes no consumen, incluyente, o sea, que haya justicia social en la regulación, debemos asegurar la participación de pequeños campesinos y pequeñas comunidades en el mercado legal y que sea evaluable. Esto es muy importante porque cualquier programa de política pública, si no puedes evaluarlo, si no puedes monitorear y tener métricas de desempeño, pues es muy difícil saber si funcionó o no. Entonces, nos gustaría que cuiden esos aspectos a la hora de diseñar la legislación. Armando Santa Cruz, gracias siempre por tu participación en Ruta de N40. Encantado, Estela. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Bueno, pues vamos a un primer análisis de este tema con el doctor Guillermo de Loya. La interrupción de la discusión y aprobación de la ley para la regulación del cannabis ante la pandemia ha dejado un pendiente que da cabida a nuevas discusiones. Por una parte, hay posturas que sostienen que su aprobación traerá mayores problemas de salud y criminalidad, y por otra, hay argumentos que indican que se romperá con la cadena delictiva desde el mercado, además de traer nuevas oportunidades económicas. El legislativo reanudará la discusión en consonancia con el mandato de la Corte, el cual no deja lugar a duda. Existe un derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, lo que permite que las personas mayores de edad decidan qué tipo de actividades recreativas desean realizar. La gran mayoría de los estudios indican que la cannabis no tiene efectos en la salud mayores o distintos de las otras sustancias ya permitidas como el alcohol o el cigarro. Y es por ello que el Estado no debe estigmatizar o, peor aún, perseguir a quienes por derecho y decisión propia deciden consumir. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido.
Siempre es un gusto, Estela. Armando Santa Cruz nos ha dado como una cátedra Muy siempre, interesante, ¿verdad? De muy todo interesante. de todo el desafío que representa la legislación sobre la cannabis. Muy interesante, pero yo creo que hay que empezar con una premisa. A ver, no lo podemos ver en negativo cuando también hay que preguntarnos cuál es la prisa. En realidad hay un periodo de preparación también hasta institucional por parte del Estado que tiene que dejar varias cuestiones arregladas previo a esto, pero es una situación que legislativamente de forma inevitable se va a llevar a la discusión y a la aprobación, sobre todo para una situación que a mí se me hace muy importante. El evitar que esto genere nuevos mercados de consumo, sobre todo en la población juvenil, el prevenir la adicción temprana, el prevenir el consumo temprano, el que tengamos, por ejemplo, al INJUVE, a la CONADE, al IMSS, al ISSSTE, todos engarzados y todos en una sincronía perfecta para poder hacer de esto una cuestión virtuosa y que también representa, como bien lo dijo, una oportunidad económica interesante. El tema de la recaudación fiscal, por ejemplo. Sí. Pero dice que no es el eje. Ahí yo tengo un punto de vista. Yo creo que sí es una gran oportunidad. Hay experiencias negativas en algunos estados en donde, pues bueno, ha venido a restringir y a generar mercados negros, pero también hay experiencias muy, muy gratificantes. Guillermo, pero fíjate que hay gente, una buena parte de la sociedad que tiene miedo a esto que decías tú, el incremento en las adicciones y sobre todo que pues no se logre el objetivo, que no es el objetivo central de reducir la violencia por el tema de las drogas. La marihuana en México representa, según la encuesta nacional sobre las adicciones, la más reciente, representa por mucho el ahora clasificado como estupefaciente o como droga más consumido dentro de la población juvenil y también dentro de la población adulta. Estás hablando que casi el 18% de la población adulta acepta consumirla o que la ha consumido en algún momento, contrario a otro tipo de drogas más duras, como lo es la cocaína, en donde solamente el 1.8% acepta haberla consumido. ¿Qué es esto? Pues bueno, es una predilección por algo que está más a la mano en el mercado, por una cuestión que también no es tan lesiva, digamos, de la salud como se ha establecido y como los estudios lo han indicado, pero que yo creo que tendríamos que tenerlo con calma también. Y el tema de la convergencia de los partidos, porque resulta que el dictamen que se aprobó en marzo, justo estaba empezando la pandemia, sí fue aprobado por Morena, por Movimiento Ciudadano y por el PRD. Y hubo un bloque opositor, PAN, PRI. Y ¿cómo ves? ¿Van a ir adelante o va a haber un jaloneo? No tengo duda que en el legislativo esto va a salir adelante. Sí. Además, pues hay una presión ya social por parte de esta discusión que se ha dado muy amplia, en donde creo que el consenso va hacia la aprobación. ¿Te parece si vemos este tuit precisamente? Me parece maravilloso. Este tuit que nos habla del el presidente que conversó con Ricardo Monreal a propósito del tema, pero enfatizó, aunque adelantó que ya se va a llevar adelante la discusión, que el Poder Legislativo es autónomo. ¿Qué señales manda con esto? Bueno, el presidente tiene una muy particular manera de comunicarse y de decir sus prioridades, aun cuando anteponga la autonomía de los órganos o de las propias instituciones o de los propios poderes. Yo creo que es una señal inequívoca de que esto también lleva una prioridad y que tiene también una alta rentabilidad electoral en su momento. ¿Por qué? Por este público consumidor que estás hablando, probablemente entre más de 12 millones de consumidores habituales, sin adicción, sino habituales de alguna manera lúdico-médico, y que creo que el presidente sabe a quién le está hablando. Sí, le superaplaudirían, ¿verdad? Y en la víspera del 2021. Bueno, y aquí tenemos otro tuit que precisamente habla de justamente de cómo el presidente Andrés Manuel pide ya ir en pro de esta legalización del uso de la marihuana con fines, hay que recordar, médicos, industriales y lúdicos, que es quizá lo que más les interesa. El activismo social, bien lo dices, en favor de esta legislación, se reanuda con la declaración del presidente. Totalmente volcado el activismo. Yo creo que habrá una renovación de la discusión, pero ya en términos menores. Hay un componente moral que discutir, sin duda. Siempre ha estado dentro de la propia sociedad. Hay un componente que tiene que ver con la seguridad pública, con la criminalidad y cómo esto impacta, y sobre todo en México, que estamos con esos niveles de criminalidad y de violencia. Hay también un argumento científico, terapéutico muy fuerte, en donde también el presidente le está mandando una señal a las farmacéuticas, a la parte médica. Y finalmente, pues bueno, creo que el gran tema en esto es qué tanto se ejerce la libertad responsable como es en consonancia con el criterio de la Corte. Muy importante el tema de la libertad de elegir. Ese es súper importante. Sin duda. Doctor Guillermo de Loya, gracias. Muchas gracias, Estela. Siempre un gusto. Y muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.